Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos los fieles sobrevivientes del Congreso Gombrowicz, ¿no? Acá estamos para celebrar el último panel de este Congreso con todas las responsabilidades que eso implica. Entonces empezamos donde empezó Gombrowicz, aquí, que es con la temática de su recepción en Buenos Aires, sobre todo, y está ordenado en distintos campos: literatura, teatro y psicoanálisis. Voy a presentar a los participantes muy brevemente y todos juntos, y hablarán muy prolijamente en el orden que yo voy a sugerir. Gustavo Ferreira, escritor, colabora como periodista en diversos medios argentinos y españoles y es docente de sociología en la UBA. Fue además galardonado en el 2010 con el premio MC de novela por su obra Doberman. Marcos Urdapilleta, que según decía en otra descripción, era el miembro más joven de este grupo, pero como yo no voy a seguir el juego de Gombrowicz, simplemente le voy a agradecer a Marcos por todo lo que ha hecho por el Congreso y por la presencia en la red de este Congreso. Él hizo esto y se reclama, ¿no? Acá que es el más juvenil, el más inmaduro, el más representativo, pero nosotros sabemos que acá no hay nadie mejor que otro, así que muchas gracias, Marcos, por estar acá. Carlos Bruch, psicoanalista y escritor. Carlos es presidente de la Fundación Proyecto al Sur, es autor de varios libros, es docente titular de psicología en la Universidad de La Plata, tiene una presencia y visibilidad internacional importante y promete un libro que se publicará próximamente con un título muy sugerente: Ningún espejo refleja la verdad de la pasión, que no le plagiaremos porque somos buenos, pero digamos. Y Clementina Sujanoff, gran experta en la obra de Gombrowicz, que ya ha sido presentada a ustedes, entonces no voy a abundar en descripciones. Y bueno, les doy la palabra a Gustavo Ferreira. Lo que nos va a gustar mucho es mantener cierta brevedad en las presentaciones, de modo de poder abrir el campo a las preguntas de ustedes y al diálogo entre los panelistas. Así que, Gustavo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar con esto de la repercusión. Yo digo en Argentina, ¿no? Decir Buenos Aires me parece un poco estrecho y más difícil de ponderar, ¿no? La repercusión literaria en este caso, ¿no? Bueno, por un lado me parece lo que hizo Gombrowicz para insertarse en la escena literaria local, ¿no? Dada su peculiar situación que conocemos, ¿no? De exiliado, un poco obligado por la guerra, después por el comunismo. Y por otro lado, cómo fue recepcionado esto efectivamente, ¿sí? Primero veamos el Gombrowicz que llega a la Argentina, ¿sí? Se percibe él como el gran impugnador del espíritu, vale decir del sujeto, de la existencia, el reivindicador del cuerpo, de la vida. Plantea una conflagración entre lo superior, el espíritu, y lo inferior, donde lo inferior forma lo superior, un nietzscheano en alguna medida que lo reinterpreta, que reivindica sin embargo lo inferior o aparenta reivindicarlo, porque él mismo, Gombrowicz, es esencialmente espíritu fascinado por el cuerpo. Es la contradicción ferdiduquiana o la contradicción propia de Gombrowicz, guerrear contra el espíritu a través del espíritu, con palabras, con sujeto, en donde vida y existencia, espíritu y cuerpo se atraen y se repelen. Según dice, lo inferior forma, pero él es espíritu. ¿Qué significa para ese Gombrowicz estar en Argentina? Significa, creo, estar en el cuerpo, siendo él, como dijimos, esencialmente espíritu. Es decir, en Buenos Aires está en el cuerpo, en lo inferior, en lo que lo fascina. Gombrowicz es un espíritu que busca encarnar, que busca un cuerpo. ¿Qué hace entonces?
rechaza a las cabezas, a los otros espíritus, a las luminarias del campo intelectual, ya sea el Grupo Sur, Borges, etc., a los que interpreta como espíritus que buscan cuerpos. Va a buscar más bien seguidores que le otorguen ese cuerpo, ya sea en Buenos Aires, Tandil, Santiago del Estero. Llama la atención que quien ya era el autor de Ferdidur que buscara a las intelectualidades locales en lugares de provincia, a los que sistemáticamente menosprecia en tanto sujetos. Todo lo que piensan lo fastidia, ¿no? Él se reúne, llega a Tandil, convoca a la intelectualidad local, la conoce y después todo lo que digan no le interesa, lo menosprecia, ¿no? En general encuentra ese discurso de la identidad, de que somos un nuevo país que tiene que construir su identidad, es decir, que primero hay que ser, tener una identidad para después hacer. Eso era lo que él encontraba como discurso dominante en la escena argentina, ¿sí? Que él siempre rechaza y dice, no, en ese sentido se diría es como un existencialista, hay que hacer para ser, ¿no? Decía con Broadway y reprochaba eso, y en eso coincide con Borges en el sentido de que Borges decía, ser argentino es una fatalidad, entonces escribamos y hagamos, lo que hagamos va a ser de Argentina, porque somos argentinos, ¿no? Entonces en eso coincide con Borges, pero volvamos a esto, él busca esas intelectualidades locales, en realidad, en tanto busca, ¿no?, seguidores, busca un cuerpo, ¿no? Los quieren tanto corpus de sí mismo, que es un espíritu en busca de cuerpo, digo. Y es paradigmática en esta su estadía en Santiago del Estero, ¿no? Está con los intelectuales en un bar, por ejemplo, pero en realidad se desvive por una pareja de jóvenes de una mesa cercana. Y en particular es paradigmática la conferencia que brinda sobre problemática contemporánea, ¿no? Le hacen dar una conferencia sobre ello, título difuso, si los hay, problemática contemporánea, donde recurre a Husserl, a Heisenberg, filósofos, físicos, etc. Y él mismo proclama en el diario, va a sacarlos del cuerpo. Él, en la conferencia, ¿no?, frente a este público de Santiago del Estero, va a sacarlos del cuerpo, forzarlos al espíritu. Dice de un chango, cantidad despreciable, lo dice incluso en francés en el texto. No tiene ninguna importancia, aunque después se va detrás de él, porque lo no importante derrota lo importante, lo inferior forma lo superior. Pero él es espíritu. Observa unas manos durante el transcurso de esa conferencia y dice, siendo carnales, estaban al servicio del espíritu. Él, dice, es el sujeto que luchaba por sí mismo, el profeta. Tenemos entonces claramente, creo, un escritor profeta, semejante en este aspecto a Nietzsche. Aferrados al cuerpo, decía Nietzsche, y Gombrowicz podría suscribir absolutamente esto, pero ambos como sujetos que volaban en las alturas, por decirlo de alguna manera, y que debían entonces aferrarse al cuerpo. Fíjense la carta que escribe a los ferdidurquianos, me cuesta esta palabra, polacos a fines de los años 40. Yo soy asno vapuleado, ¿no? Usa las figuras un poco incluso que usa Nietzsche en el Zaratustra. Yo soy asno vapuleado y por si fuera poco un cobarde, y que Dios me perdone un niño. Pero hay en mí un orgullo infernal, el tema del orgullo también nietzscheano, y arrebatado de ese orgullo me lanzaré contra los más duros obstáculos. No desesperéis, pues, reconfortaos con la idea de que pronto la nave Ferdidur que pondrá proa a las costas españolas, 26 personas se afanan en la traducción de ese santo inmaculado libro, y partirá después a la conquista de las riberas francesa e inglesa, tirando con todas sus piezas a los boquiabiertos indígenas. Combates orgullosos y atroces, luchas espantosas. Tendré que someter de nuevo mi espalda, ¿no?, fíjense el profeta, ¿no?, duramente castigada a la fustigación pública, y de nuevo será dicho que soy un loco ridículo y que vosotros, ferdidurquistas, creéis en un falso profeta. Pero antes o después derrumbará los muros resquebrajados de la vieja Jericó el sonido triunfal de trompetas auténticamente vivas, porque, y con ello os revelo un secreto, el ferdidurquismo no es más que la voluntad de creación, y ferdidurquista es todo aquel que exige que el arte sea creado, ¿no? No desesperéis, pues. ¿Sí? Un profeta, está hablando un escritor profeta. Tomemos el final de un párrafo del Nietzsche de la Galla Ciencia. El hombre necesita creer de vez en cuando que sabe por qué vive. Su especie no puede prosperar sin una periódica confianza en la vida, sin fe en la razón inmanente de la vida. Y siempre de nuevo la especie humana decretará de tiempo en tiempo
existe algo de lo cual uno no debe reírse, y el más precavido de los filántropos agregará, y no solamente la risa y la gaya ciencia, sino también lo trágico, con todo su sublime sinrazón, figura entre los medios y requisitos de la conservación de la especie. Por lo tanto, ¿me entendéis, hermanos, entendéis esta nueva ley de flujo y reflujo? También nosotros tendremos nuestra hora, dice Nietzsche, ¿no? Profeta también, en este caso de la comedia, ¿no? La historia como flujo y reflujo de tragedia y comedia, pero la que finalmente triunfará es la risa, decía Nietzsche, es decir, la comedia, ¿sí? Pero lo que yo marco es esta coincidencia de ambos como profetas. Juntemos los dos finales, de los ferdidurquistas y este llamado de Nietzsche, ¿no? a la comedia. No desesperéis, tendremos, eso decía Gombrowicz, tendremos nuestra hora, ¿no? Eso dice Nietzsche. Profetas póstumos ambos que confían en los siglos, en la posteridad. ¿Y de qué es profeta Gombrowicz? Lo resumimos en poco espacio. No se puede ser yo mismo, el tema de Ferdidurque, es decir, el hombre formado desde el exterior, ¿cierto? Por lo tanto, ahí se enfrenta a los existencialistas, que es un poco el debate que él tenía en los años 40, 50 y 60, primero contra los existencialistas, después contra los estructuralistas. Aunque él en un momento dice que yo fui un estructuralista, van la letra, etcétera, ¿cierto? Esto por un lado, no se puede ser yo mismo, es decir, no hay autenticidad, ¿no? el ser auténtico. La existencia auténtica de Sartre, y por otro lado no se puede salir de sí mismo, lo que lo enfrenta a los estructuralistas. Dice, ya que no se debe abandonar al hombre concreto, ¿no? El hombre no debe servir a lo externo a él, al objeto, como planteaban los estructuralistas, a los que acusa de académicos sanos, ¿no? Dice, quieren poner al hombre al servicio del objetivo, de lo externo, ¿no? Del texto, por ejemplo. No importa el autor, los estructuralistas, ¿se acuerdan? Mataron al autor, al hombre. Bueno, Gombrowicz reivindica el sujeto, ¿no? Y acusa a los académicos estructuralistas, acá pone a todos, desde Bourdieu a Foucault, a todo lo que fuere, donde dice, son académicos sanos, y la salud es reprochable, dice, ¿no? Es decir, es una debilidad la salud para Gombrowicz. Y creo que la enfermedad juega un papel importante en la fe gombrowicziana, lo mismo que en Nietzsche. Termina diciendo que el dolor es lo que no permite que el hombre salga de sí mismo. Y en un momento agrega ahí, un dolor de muelas demuele todo el estructuralismo, dice Gombrowicz, ¿no? En consecuencia va formando como profeta su cuerpo o sus módicos cuerpos de seguidores, espíritu fatigoso que encarna en grupos más o menos despreciables, ¿no? Logra en Argentina tener grupos de seguidores que lo toman en verdad como profeta. Pequeños grupos, ¿no? En Tandil, en Buenos Aires. Hasta que el espíritu lo reclama, Europa lo llama, y abandona Argentina, vale decir el cuerpo. Cuando se va en el barco escribe en el diario que quiere querer a la Argentina, no sabe bien si en realidad la quiere, más bien se impone el deber de la pasión, de querer al cuerpo, al que vivió atado, fascinado durante 24 años, pero no siendo el cuerpo, queriendo poseer ese cuerpo como se quiere poseer la juventud. Su recepción estuvo marcada por esta predisposición de Gombrowicz al profetismo, a la búsqueda del cuerpo en donde encarnar. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, cómo lo toman los grupos intelectuales locales. Sabemos que no le dan un lugar importante, ¿no? En parte por las dificultades que siempre supone la valoración de una obra, ¿sí? ¿Qué es valioso artísticamente? Tomemos como ejemplo al mismo Gombrowicz, cuando arremete contra la poesía. Afirma que nadie gusta en realidad de la poesía y que ésta se sostiene porque supone un gran prestigio que se impone y por lo tanto se dice que sí, que se gusta de la poesía, es decir, que se simula. Él cree que a nadie le gusta la poesía. Y los que dicen que sí, los que escriben son una especie de farsantes, ¿no? Una especie de hipocresía general dada por el prestigio un poco milenario de la poesía, ¿no? Él dice, semeja la poesía a un plato de azúcar, algo excesivo, que podría gustar si se agrega un poco algo, ¿no? Como un café con leche. Pero nadie se come un plato de azúcar, afirma. Entonces la poesía a nadie le gusta, dice. Se sostiene sobre una farsa. Pero extendamos esto a la prosa, ¿sí?
¿cuántos leen un texto, ¿sí?, como tal, por sí mismo, duro, seco, desnudo? ¿Y cuántos leen a Borges, a Coetzee, o contrario sensu, a Rubén González, oriundo de Tapalqué? Digo, leemos a partir de los prestigios, de lo que se dice de... Y Gombrowicz en los años 40 en la Argentina no era el Gombrowicz, obviamente, que después supimos que era, ¿no? Entonces Gombrowicz no tenía un gran prestigio hasta los años 60 y el medio local se sentía muy inseguro de sí mismo como para ser juez, ¿no? No muy distinto pasó incluso con Borges, que hasta los años 60 en la Argentina se dudaba en realidad de qué tan bueno era Borges. Era bueno, pero quizás Mayé era mejor, o quizás este era mejor, quizás había 5 o 6 escritores mejores que Borges. Esto era así hasta los años 50, hasta que le dan el Formentor en los años 60, etcétera, ¿no? Es decir, que hasta los años 60 la actitud de los intelectuales era: ¿es tan bueno? No sabemos. ¿Hay que leerlo? No sabemos, ¿no? Luego de los 60 se van esfumando las dudas. Sí, Europa lo consagra y se convierte en un polaco al cual tironeamos para que sea argentino. O sea, llega el éxito, la expansión de los ferdidurquistas, ¿no? Se crean las condiciones para que el sufrido, el desesperado Gombrowicz, llegue, como él decía, a la alegría ajena desde la propia tristeza, ¿no? Esta es la tarea que él se imponía, ¿sí? Llegar a la alegría ajena, ¿no? Desde la propia tristeza, ¿sí? Que en un hombre como Gombrowicz, me parece, llegar a la alegría ajena es el viaje de una vida, ¿no? Y no obstante no llegó porque se murió, quizá porque se murió muy pronto en el 69, pero fundamentalmente no llegó, supongo, porque no hay ninguna alegría ajena a la cual llegar, ¿sí? Bueno, muchas gracias, me has dejado pensando. Bueno, Marcos. Bueno, qué inmadurez. Claro, no, es inmaduro, joven. Sí, sí, sí. Pero nosotros nos vamos a olvidar porque no somos Gombrowicz. No, pero justamente en realidad ese era el lugar desde... Ya sé, pero yo no lo quiero ver. Claro, claro. No nos olvidemos que sí, que es más o menos además el único lugar posible que tengo, ¿no? Desde donde hablar. Y eso creo que marca todavía más esta cuestión de la inmadurez. Digo, suena gracioso ahora, pero pasaron 3 días de Congreso Gombrowicz, y bueno, y uno toma noción de lo que significa bueno, leer, interpelar un autor como Gombrowicz, ¿no? Así que la idea era más o menos ahora contar y teniendo en cuenta que hablamos de la recepción de Gombrowicz en Buenos Aires, contar una parte muy chiquita, muy inmadura, muy juvenil de esta recepción y que es más o menos mi experiencia, digamos, desde mis 21 años y bueno, atrás de la organización de este congreso. Y lo primero que pensaba era, bueno, algo que señala Nicolás Hodgman siempre, y es el efecto paradójico, digamos, que hay con el público de Gombrowicz, digamos, el público al que se dirige Gombrowicz, el público en el que piensa Gombrowicz, un público joven, inmaduro, irreverente como él. Y bueno, esto, ¿no? Que pasa todo lo contrario. Es un escritor leído por escritores, por intelectuales, por académicos. Y me acordaba a raíz de eso de algo que mencionaban en una de las entrevistas que hacíamos para el documental Forastero en todas partes. Decía una de las entrevistadas que, un poco explicando esto, que
que justamente, bueno, el joven, digamos, no tiene añoranza, ¿no? por la juventud, y que por eso quizás no capta el valor de la juventud como lo puede captar sí un escritor ya formado, un académico, alguien que está en otra situación cronológica, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso era más o menos lo que tenía en mente. Después, digamos, siendo más a lo concreto, a lo que es hoy, hoy mismo la recepción de Gombrowicz, por lo menos entre la gente de mi edad, y hechas las excepciones, ¿no? de la gente que está organizando este congreso, que no hay ninguno mucho más grande que yo, diría que sí, que es nula, ¿no? Casi nula. Muy poca gente, ya digamos, o sea, no solo no leyó a Gombrowicz, sino que no lo conoce. Y bueno, ahí está, ¿no? Encerrada toda la paradoja del público al que apuntaba. Por eso, bueno, pienso que es fundamental lo que está pasando en este congreso, y creo que es uno de los motores principales, ¿no? Acercarlo o devolverlo a los jóvenes, porque bueno, allá quedaron Dipi y Goma. Claro, justamente, ahí pertenece. Así que bueno, eso era, supongo, todo lo que tenía para decir. Gracias. Bueno, no me voy a aprovechar de tu brevedad para extenderme. Claro, sí. Pues sería una expoliación eso. Pero bueno, la posibilidad de ser el tercero ya me hace pensar en algunas cosas que se han dicho. Pero si queda tiempo, las dejo para después. Quiero comenzar con una confidencia. Yo no conocí personalmente a Gombrowicz, no podría haberlo conocido por cuestión cronológica, pero a su vez preferí otros autores contradictorios a él, como pueden ser Borges, obviamente, Néstor Sánchez, Roberto Art. Yo los prefería a ellos. Pero hubo algo en la escritura de Gombrowicz que siempre me fascinó. Algo. Y bueno, y de esa recepción y de otras es que hoy puedo hablar. Alicia me ha presentado como psicoanalista y quiero aclarar que hay como una especie de imaginario que recorre el campo de las vinculaciones entre el psicoanálisis y lo que se llama el espacio de las artes. Es un imaginario como ese cuadro, La lección de anatomía, en el que entonces hay una operación de disección sobre el autor, ¿no? Claro que no es ajeno a esto, por ejemplo, Rilke. Siempre estuvo Rilke a punto de encontrarse con Freud, pero practicó el juego de escondidas, porque tenía temor de que su capacidad creativa pudiera anularse. Tampoco fue ajeno a esto Nabokov, porque cuando le preguntan, qué sé yo, los periodistas preguntan cualquier cosa, ¿no? Cuando le preguntan a Nabokov si él estaba analizándose, Nabokov, casi angustiado, dice: Dios mío, ¿yo por qué debería hacer eso, no? Bueno, hablando de preguntas, el psicoanálisis no va a dejar de preguntarse qué es lo que toma la voz del sujeto cuando el sujeto habla. O en todo caso, cómo es posible localizar algo del puntum, ¿no? Ahí donde el estilete puntúa una hoja y se muestra como estilo. Bueno, la idea sería localizar a Gombrowicz en sus movimientos de travesía y destierro en una cultura.
Igual que Freud, cuando trata de situar las coordenadas que harían a las legendarias características del alma rusa, cuando Freud trabaja sobre Dostoyevsky y el parricidio. No sé si él dice legendario, pero a mí me gusta citarlo así, porque legendario tiene relación con leyeren, leyenda, lectura, y con este problema, ¿cómo situar un modo de lectura que describa, ahora sí, el temperamento de los polacos? No, yo soy ciudadano polaco. Ciudadano polaco, nacido aquí, pero soy ciudadano polaco. En tal caso, busquemos evidencias en el género cinematográfico. Si lo hacemos un collage en el que hay escenas como la de esa película en que un grupo de militares arremeten a caballo, una carga absolutamente inútil, contra los tanques alemanes. Otra película en que un grupo de desesperados se arrastran en las cloacas, Canal se llama esa película. Y por fin una película que reúne luminosidades y desechos de las otras dos, Cenizas y Diamantes. En esta película sucede en su comienzo una escena que a mí me parece clave para nuestra propia leyenda. Es el comienzo de la guerra. Siempre está la guerra, y mientras los alemanes están fuera de escena, como el Minotauro, lo que Freud llamaba lo ominoso, ¿no? Un grupo de polacos, aristócratas, celebra una fiesta en la tradición del Decamerón, de la peste roja, mientras la bestia negra, lo innominable, espera. Pero en esta fiesta no hay desenfreno ni vértigo, aunque están comiendo y bailando la polonesa sobre la misma mesa en la que están atiborradas jarras, cubiertos, botellas, restos. Lo que muestran son, creo, los mismos rasgos que practicó Gombrowicz. La desolación y el desafuero, sobre todo instalado aquí en un país, la Argentina, que, como sabemos, debe su nombre a un poema. La Argentina, un lugar que le causó 23 años de estadía. Y uso este término causó para subrayar el semblante de destierro con que él acometió la permanencia. Pero también Argentina, un lugar de causa, de una poética en la que se propuso escribir un diario. En las estampitas argentinas, pues tenemos unas cuantas estampitas argentinas, es común que el encuentro de alguien con un libro se constituya como un momento de epifanía, que deje iluminado a alguien para siempre. Para los analistas, por ejemplo, es muy común la anécdota de Oscar Mazota, al encuentro de algún libro de Lacan, cedido por Pichon Rivière. Pero lo que es mucho más infrecuente en estas regiones es el encuentro directo de los lectores con su autor, fuera de los eventos sociales y masivos que se proponen. Encuentro inaugural como el que tuvo Gombrowicz en Tandil con un grupito que lo había leído y que le otorgaba a su estatuto de viajero una vez más la única afiliación posible: ser el autor de un texto. Solo eso, ser el autor de un texto. Pero más aún de un raro título, Ferdidurque. A ellos poco les interesaba que este señor desolado, irreverente, hubiera quedado anclado como el tango en Buenos Aires, que trabajara en el Banco Polaco o que fuera metódico en la manera de alimentarse. Bueno, esto seguramente coincide implícitamente con la apuesta del propio Vitoldo, llamado así por ellos. Apuesta a la noción de juventud, a la significación en donde la dinámica de lo juvenil, bueno, puede llegar a constituir un espacio que se recorta de aquello que hace a la pulsión de muerte, a lo inanimado, a lo inerte, etc.
Pero también este encuentro de Vitoldo con estos jovencitos es emblemático por la división que, como decimos, se plantea entre una persona y la condición de autor. No por nada luego va a circular un texto que se llama Ferdidurque de sí mismo, Gombrowicz de Polonia. En un comentario de Lacan, es inevitable que cualquier psicoanalista que se precie de tal lo cite a Lacan, ustedes disculpen, pero Lacan plantea con una hipérbole la ubicación del autor. Él dice, pienso en una obra que no es tan ilegible, pues probablemente no era su autor quien la firmó. Se llamaba Mi lucha. Y es de un tal Hitler. Si ese tal Hitler, siguiéndolo a Lacan, no era el autor, aunque haya firmado así, tampoco lo sería Adolf Schicklgruber, un cabo austríaco que, como sabemos, antes de apropiarse de las masas alemanas y de bregar por el espacio vital, se dedicaba a la pintura dominical. Esto puede hacernos trabajar en torno a la condición del autor, como marcas de la persona o de un seudónimo. Quizá falte un estudio extenso sobre la cuestión del seudónimo. Gombrowicz tenía los suyos, entre ellos uno donde aludía que faltaba algo. Era el seudónimo Jorge Alejandro, lo que dejaba suspendido lo que hacía un apellido, Jorge Alejandro. Ni Gombrowicz ni ese blanco, sino el espacio de autor. Hace algún tiempo, en un encuentro con Alicia, justamente, un encuentro que compartimos, insistí sobre esta cuestión y después me encontré con una frase que me pareció muy oportuna. El seudónimo es la hipocondría del nombre. Me pareció excelente eso. Pero entre nosotros creo que el mejor seudónimo es el que le adjudica el diario La Nación. Cuando Gombrowicz llega a la Argentina, lo define como humorista. Bueno, hablando de nominaciones, es frecuente parear como antagonistas a Borges y Gombrowicz. Esa desgraciada cena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo prefiero emparejar a Vitoldo con otro extranjero en su tierra, Lucio Mansilla. Y supongo que Gombrowicz aprobaría ese disparate. Porque además ambos compartieron un mismo procedimiento de escritura. Carné de viaje, breves fragmentos donde por lo general se dice más de la escritura que del lugar, lo llaman algunos. Una excursión lo llamaría a esto Mansilla, y diario argentino le diría Gombrowicz. Cuando uno es sobrino de don Juan Manuel de Rosas, no lee el contrato social si se ha de quedar en el país, o se va de él si quiere leerlo con provecho. Le dice el padre y embarca Lucio, su hijo de 16 años, nada que ver, vos sos un adulto mayor. Su hijo de 16 años con un cargamento de yute a la India. Pero si las cartas de Mansilla, porque Mansilla escribió la excursión a los indios ranqueles al modo de cartas que eran una ficción, otra vez iban a La Nación, al diario, ¿no? Si las cartas de Mansilla son una lejana consecuencia de ese viaje a la India, el diario de Gombrowicz puede, por el contrario, ser efecto de encontrarse súbitamente en las Indias. Yo supongo que en eso se trasviste en nuestro territorio, Buenos Aires, las sierras de Tandil, la Torre de los Ingleses, lo que hasta entonces era una extensión plana, como la Pampa, en la que estaba la Embajada de Polonia, pequeña fracción inmune de su patria que se desplomaba ya en Danzig. La embajada desaparece como velamiento familiar y Gombrowicz, que conocía la técnica del folletín, empieza a entregarse periódicamente a confidencias que anhelan, hablen de lo que hablen, ser un tratado de la forma, esa regla áurea, etcétera, etcétera. Y para ello va a recurrir a lo más íntimo de su ser, a su lengua más íntima, haciéndola trabajar,
no en la superficie, sino a pérdida. Tiempo después de quedarse en Argentina, cuando vuelve el barco que lo había traído, da una explicación de ello, que en realidad se constituye en un magnífico ejemplo de lo que sería una reminiscencia, que siempre es una construcción a posteriori. Él dice, como sabemos, no retorné a la lejana Polonia debido a mis intensos estudios comenzados el día anterior del alma sudamericana. Y es probable que, como en Cenizas y Diamantes, la invasión alemana en realidad significase la súbita desaparición de un horizonte familiar, organizado entre la patria natal y la actividad doméstica y amable de visitar a un país indiano. Aún así, la patria de Gombrowicz, situada en el lenguaje, tiene un subtexto, un significante, que es entre, que seguirá diciendo y escribiendo. Por lo menos esto es lo que dice en Testamentos. Entre un horizonte que de distante pasó a constituirse en lo extraño. Allí quizás, y por lo tanto como una narrativa, comienza a desplegarse entre los estudios comenzados un día antes y el diario escrito unos años después. Pero si las memorias permitirían que aparezca algún Funes, queda todavía por señalar otra operación que también quiere ser puntillosa, escribir un diario. Yo creo que un diario es también una autobiografía con almanaque y mapa, en donde inevitablemente se despliega el yo, del que va fechando sus acontecimientos íntimos y externos, en un movimiento que, bueno, los lacanianos definimos como éxtimo, íntimo y externo. Y aquí la paradoja de quien como Gombrowicz, colocándose en primera persona, trata de destronar lo que yo llamaría, para usar un adjetivo de la Guerra Fría, a la que Gombrowicz no fue ajeno, el imperialismo del yo. Gombrowicz trata de destronar el imperialismo del yo. Pero para saber de la recepción de Gombrowicz y de su escritura, nada mejor que interrogar a ese diario, donde desfilan una cantidad incalculable de personajes, como esa ya famosa hilera de escarabajos que sin piedad él trata de rescatar. Claro que hay un rescate de sí mismo, no solo por su temprano interés en la genealogía, sino por su decisión de formar parte de una reserva, mediante el procedimiento de la parodia dicha y escrita. La parodia, un modo, una versión que lo pone a salvo del espejo del otro. La parodia que recurre a deformaciones como las que podían ofrecerse en los otros espejos de las ferias del Parque Retiro. Por supuesto que si hay ferias también hay feriantes, como el Comité de Argonautas que hizo la primera traducción de Ferdidurque. El síntoma de exiliado y expatriado singular nunca fue abandonado por Gombrowicz. Eso lo hacía retornar a un entre dos, entre los diamantes de un pasado conjetural y las cenizas frías de un presente, no demasiado amable, con quien tampoco podía aceptarlo. Seamos autorreferentes, el psicoanálisis forma parte de la cultura de Buenos Aires, y en más o en menos de los hábitos culturales de los centros urbanos de la Argentina. Pero los psicoanalistas supieron un poco de ese polaco que alguna vez habló a favor del psicoanálisis y en otro momento lo criticó. Yo me sorprendí con esto del dolor de muelas que vos decías, porque es lo mismo que decía Freud. Freud decía que cuando duele una muela, en ese hueco cabe todo el universo. No hay nada más que eso. Si los psicoanalistas supieron un poco de ese polaco, porque estaban ya más a mano las fuerzas morales de José Ingeniero, de Jorge Tenon, o de la antipsiquiatría, que era tan de avanzada para esta periferia, ¿no? Tan de avanzada.
En el libro que Rita Gombrowicz compila sobre la experiencia argentina de Vitoldo, aparece un psicoanalista, pero que habla como civil. Y en la mejor tradición costumbrista habla de los hábitos presumidos, pero naturalizados por el polaco y también por el mismo psicoanalista. Tiempo después fueron, como alguien dijo, los herederos de Gombrowicz quienes dieron testimonio de su recepción, sabiéndolo o no sabiéndolo, Lamborghini, Coppi, etc. Y si las marcas son profundas, esto lo dice el mismo Gombrowicz en otro mapa de su diario, París-Berlín. Es en unas líneas que a mí me recordaron la balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde, cuando el autor vuelve sobre sí mismo para hablar de una desolación donde no hay ni príncipes felices ni fantasmas amables. En este nuevo diario, Gombrowicz relata su último entre dos. Mi pie toca el suelo argentino 22 de agosto de 1939 y desde entonces, ¿cuántas veces me he preguntado cuántos años durará esto? Y el 19 de marzo de 1963 percibí que el final estaba sucediendo. Cuchillo de esta revelación el corte. Me muero de repente. Sí, en ese mismo instante mi sangre me había dejado, ya terminado, ya listo para ir. El vínculo misterioso entre yo y mi propio lugar tenía que ser rebanado. Bueno, línea final. Quizás este texto pueda dar testimonio de mi propio entre dos. Mi propio entre dos es, entre otros, el personaje Gombrowicz y su escritura. Muchas gracias. Bueno, Clementina, te dejamos la palabra. Sí, como, bueno, estoy sustituyendo a una persona que no está presente. Mi charla va a ser un poco menos formal. Si me permiten, voy a compartir algunas cosas en las cuales estoy trabajando ahora, porque me decidí hace un tiempo a escribir la biografía de Gombrowicz, y algunas de esas historias que les voy a contar compartí con alguna gente del público, pero no con todos, así que aprovecho del momento para contarles algo, bueno, no sé qué, un poco divertido. Saqué 3 cosas para contarles. Una es la mitología que se creó Vitoldo sobre su familia y su descendencia. Una persona habló de sus orígenes, esas cosas. En la biografía estoy hablando de sus 2 familias del parte de su padre, que venían de Lituania, de los Gombrowicz, y de la familia de su madre, que estaba establecida en la Polonia central, de los Kotkowski. Gombrowicz creía, y se lo decía a sus amigos, que el nombre Gombrowicz, esas son cosas, cada nación tiene sus complejidades, y eso, bueno, es uno de los ejemplos. Creía que los nombres que terminan con ich son más nobles que los nombres que son muy comunes en Polonia, que terminan con ski, como Kotkowski, la familia de su madre. Entonces despreciaba la familia de su madre y mitologizaba la familia de su padre. Hubo también un tipo de rivalización entre los lituanos y los polacos, y los lituanos se creían los mejores, los más ricos, y eso lo tomó Witold, y en base de eso se creó su mitología que conocemos ahora, pero tengo que destruir un poco esa imagen con algunas historias que descubrí en los últimos meses y que me sorprendieron a mí. Porque un día encontré un catálogo
en realidad un catálogo ruso donde se describía algunos casos penales, algunos crímenes de los siglos XXVI, XXVII. Ahí aparece la familia de los Gombrowicz sobre el nombre de Gombrich primero, más de un nombre más a la manera, a la lituana, después se convirtió en Gombrowicz. Y ahí hay historias muy sangrientas, como por ejemplo una de ellas habla de una de las mujeres de la familia, una de las Gombrowicz, que está esperando en una iglesia local junto con su hijo menor, bueno, todavía no un hombre maduro, a ver sus vecinos, los vecinos de la familia, de las tierras de los Gombrowicz, para matarlos ahí en el lugar durante la mesa, para atacarlos y bueno, si sucede matarlos porque hubo una revancha, una no sé qué cosa, por algo que ellos habían hecho a ellos y bueno, a la familia. Así que hubo esas cosas muy, muy brutales en la familia, cuando en la familia de los Kotkowski hubo unos locos de los que habla Gombrowicz por los matrimonios entre los miembros de la familia, pero hay que decir que hubo gente bastante culta que incluso en el siglo XVII se iba a Italia para estudiar en Bolonia, por ejemplo, que en esa época era bueno, algo excepcional. Y también la madre de Gombrowicz obtuvo una educación muy buena en casa, obviamente, porque bueno, las chicas de esa época no podían estudiar, pero eso no se apreciaba en la familia. Lo que se apreciaba era esa mitología que se creía, que creó el padre, que crearon sus abuelos y que retomó Gombrowicz como su, no sé, identificación para diferenciarse de los otros amigos de la Polonia central que no eran lituanos. Bueno, eso es una anécdota. Pero hablando de la figura de madre, me parece muy, muy curioso saber que la madre, cuando Witold tiene 1 año, está publicando artículos bien feministas en una prensa de los círculos de los terratenientes. Hay una organización de mujeres de terratenientes, de las familias terratenientes, y ahí publica algunos artículos que son bastante feroces y que muestran un carácter fuerte de una mujer que está luchando por sus derechos. Y estamos hablando del año 1905 y 6. No tengo citas para mostrar, pero les puedo asegurar que sobresalen en esa publicación tanto el estilo como la fuerza de sus argumentos. Son muy distintos, llaman mucha atención. Y bueno, por supuesto, cuando sabemos que esa persona es la madre de alguien que va a ser un escritor. Y una cosa más que quería compartir tiene que ver un poco con Ferdedurke, porque eso es lo recién de lo que he hecho. Cómo empezar. En Ferdedurke hay esa escena de los chicos que están, bueno, en escuela, y ese dato biográfico que puede tal vez echar una nueva luz sobre esa escena es que en el año 1920, cuando los bolcheviques vienen en dirección de Varsovia y Piłsudski, un líder polaco, está tratando de defenderse, y eso 2 años después de recuperar la independencia por Polonia, porque por más de 123 años, me parece,
Polonia quedaba repartida entre tres países, tres reinos, imperios ruso, austriaco y alemán. Y todos los colegas de Witold en ese año, y todos ellos tienen edad de 16 años en ese momento, están tomando parte en el ejercicio y los envían a luchar con los rusos, con los soviéticos, excepto con Witold y uno de sus amigos, uno más, que se quedan en Varsovia. En caso de Witold se queda porque su madre dice que qué locura mandar a los chicos a matar otra gente. Que cuando pensamos ahora con nuestra perspectiva contemporánea parece obvio, pero a esa época hubo todo ese mito de, bueno, somos polacos, tenemos que defendernos, que tiene algo que ver con lo que describió en una de las películas de los polacos que salen en caballos a luchar con los tanques alemanes. Bueno, así que hubo esa locura y se consideraba que los chicos de 16 años están listos para, bueno, entrar al ejército y defender la patria. Y la madre dijo no. Y después, y ahora viene el punto, esos chicos después de unos meses vuelven a la escuela con toda esa experiencia de la guerra, mataron a no sé cuánta gente, vieron cosas atroces, se emborrachaban, tenían las primeras experiencias sexuales. Hay testimonios sobre eso, incluso hay testimonios de los colegas de Witold. Hay un libro donde aparecen historias escritas por varios de sus colegas de esa escuela. Es un libro dedicado a esa escuela. Y me trato de imaginar esa situación de los chicos jóvenes volviéndose a retomar el rol de alumnos, sentarse de nuevo en los bancos, escuchar al profesor que dice, y bueno, y ahora repetimos, populus romanus, repetimos, populus romanus. Chicos que ya están tan experimentados en la vida. Así que ahora esa escena de Verdugo que me parece mucho más fuerte que antes. Bueno, te agradecemos mucho la participación de todos ustedes y yo lo que quisiera es abrir ahora, sé que es tarde, nos atrasamos, empezamos tarde, abrir ahora esto al público y también a los panelistas, si se quedó algo, ¿no? Que quisiéramos hablar, o sea, correr por la libre, como dicen los cubanos. Entonces, corramos por la libre. ¿Hay preguntas del público? ¿O reflexiones? Sí. No, yo le quería pedir a Clementina si se puede estirar un poco en esa idea de matar a Gombrowicz, que dijo ayer, creo. No sé. Eso. Sí, me parece que es tiempo porque estamos finalizando el Congreso. Empecé con eso en el brindis del primer día y bueno, está volviendo el tema. No sé, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? Bueno, si estás escribiendo la biografía, en algún momento vas a tener que hacerlo. Sí, eso es bueno. Vas a tener que ser vos, porque si no... No, hay que decir que, y eso es una, no sé, una advertencia a vos tal vez, porque sos tan joven, bueno, Gombrowicz tuvo un gran peso sobre las personas que se acercaron mucho a él, así que hay que tener cuidado. En algún momento hay que decir, bueno, basta, bueno, desde aquí hasta allá, no más. Sí, y espero decirlo un día. Claro, es Yo casi también. como más fácil siendo mujer, ¿no es cierto? Desde aquí hasta allá, porque toda la obra te rechaza. Entonces, pues, sí, está bien, me voy, chao.
No, pero y además esto tiene que ver con lo que se supone que dice Gombrowicz en el barco, maten a Borges. ¿Mm? Hay un excelente poema de Pablo Viola en una revista que él toma esto de maten a Borges, maten al padre, bueno, y de ahí seguimos Dostoyevsky, el parricidio y lo que viene, ¿no? Bueno, Y hay una cuestión además, me parece, con todo esto de matar a Borges, matar a Gombrowicz, que es, creo, un poco el punto de contacto que hay entre esas dos consignas, y es la comparación constante, ¿no? Que hay, no constante, pero sí recurrente, que hay entre Borges y Gombrowicz, ¿no? Los artículos de Saer y Piglia y la contestación después con el Gombrowicida de Gómez. Yo me acuerdo cuando lo leí el escrito este de Gómez sobre bueno, esta contestación a los artículos de Piglia y Saer, que pensaba bueno, que me parecía un poco una defensa demasiado exagerada o exacerbada de Gombrowicz, porque realmente, digamos, creí que había o que hay una simetría muy fuerte, ¿no? entre los dos, entre Borges y Gombrowicz en un montón de cosas. Creo que son un poco, ¿no? Como el filifor y el antifilifor en varias cuestiones. Claro. Bueno, el duelo es algo que se repite mucho en los dos. Pero, digamos, si bien no estaba de acuerdo con la defensa acérrima de Gómez, sí me parecía me parecía un poco peligrosa a lo mejor la comparación, ¿sí? Me parecía que no que era a lo mejor un poco conveniente alejarse, ¿no? por la cuestión de justamente la autenticidad, la inferioridad, digamos, compararlo con, parece como establecer un parámetro casi, ¿no? Bueno, pero Gombrowicz al final tiene mucho que ver con Borges, es como así acercarlo a... Digo, me suena como un intento de acercarlo a un término superior, ¿no? Que es algo bastante contradictorio con todo el cuerpo conceptual de Gombrowicz. No sé qué les parece a los demás. Bueno, es lo eterno y bueno, los críticos tienen que vivir de algo, así que van a seguir haciendo esas comparaciones, me parece, hasta siempre. claro, yo lo que, Pero es válido porque sí hubo algo. sí, yo lo que pienso es que toda esta idea de matar o no matar al tema que uno está estudiando, de alguna manera todo eso reivindica la lectura como una intervención y una construcción de una escena de poder. Y dónde se ubica uno ahí. Pero uno puede abrirse de eso y trabajar en otro lado, leer de otro modo. Entonces, esta manera de organizarse en grito de guerra, ¿no? Y de pensar que toda comparación implica también decir que uno es mejor que otro. Yo no sé, yo personalmente he estado leyendo y escribiendo sobre mis lecturas durante muchos años y nunca estuve en eso, a pesar de, en algunos casos, trabajar en escenas de poder desde abyectas, ¿no? Desde Genet, Saló, qué sé yo, a, digamos, cosas muy, muy conceptuales, abstractas, como Macedonio. Me parece que para nosotros el desafío es no estar ahí, no entrar ahí. Entonces ahí podés leer de otro modo. Y eso es lo que uno está construyendo, porque en realidad es un mito, ¿no? Que uno está leyendo a alguien. Uno lo que está haciendo es está construyendo una escena de lectura donde uno se ubica, donde el lenguaje va creando puentes con otros, pero se diluye se diluye el individuo biográfico, la coherencia e integridad de una obra única. Digamos, esto es lo que yo hago, por lo menos. No sé.
Pregunta del público. Sí. No sé si voy a alcanzar a decirlo en castellano, pero bueno, si no, ustedes me van a ayudar. Es sobre la cuestión de la identidad polaca y la guerra y la matanza. Y es sobre mi historia polaca predilecta, ¿no? Y bueno, mi pregunta va a ser, ¿cuál sería la perspectiva gombrovichiana sobre esta historia? Un polaco en su casa, y alguien dice, usted está en su casa, por la ventana a la izquierda llegan muchos alemanes, rompen la vidria, la ventana y empiezan a armar lío tremendo. Del otro lado, por la otra ventana, llegan los alemanes aquí, y los rusos empiezan del otro lado. Y la pregunta al polaco es, what would you do? ¿Qué harías? Y él piensa y dice, muy sencilla, yo empiezo, no he terminado. Usted sabe ya. Bueno, okay. Bueno, el polaco dice, muy sencillo, antes mato a los alemanes y después a los polacos. ¿Y por qué? A los rusos, perdón. ¿Y por qué? Y contesta muy sencilla, antes el trabajo y después el placer. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería la perspectiva irónica gombrovichiana sobre esta historia? Tengo una respuesta muy simple. En cada casa siempre hay una chimenea por la que se puede huir y siempre hay Argentina a donde se puede escapar. Qué bien. Bueno, yo creo que esta nota es la nota que necesitamos para estar contentos de estar aquí. Así que les agradezco mucho y agradezco a Nicolás por la organización de este congreso y por la hospitalidad que nos ha dado a todos. Así que gracias. Bueno, palabras finales para cerrar. Fueron 3 días para nosotros súper emocionantes, divertidos, adrenalínicos, de muy poco sueño. Durante el año y medio que llevamos organizando el Congreso, hubo algo que volvía permanentemente, que era, ¿qué diría Gombrowicz de todo esto? Y creo que estamos todos de acuerdo, los 14 de la organización, que Gombrowicz hubiera puteado mucho, que nos hubiera gozado, que se hubiera indignado, que se hubiera fastidiado, porque en definitiva lo estamos juntando con intelectuales, con escritores, con dramaturgos. Lo estamos trayendo a la Biblioteca Nacional. Hicimos la inauguración del Congreso en el Auditorio Borges. Hace 2 o 3 meses, Cronos, una calma erótica, que es la obra que trajimos al ciclo de teatro gombroviciano, se hizo en Villa Ocampo. Y la escena que tenemos ahora, para cerrar gran parte de todo esto, es en la Casa Polaca, que está en la calle Borges. Entonces se hubiera indignado, se hubiera puesto como loco y se hubiera sentido seguramente el tipo más feliz, halagado y con el ego allá arriba en todo el país. Mañana es el Día del Niño. Es cierto. Ay, qué bárbaro. De hecho, el Congreso cierra mañana. A muchos va a ser la última vez que los veamos en el marco del Congreso, a otros los vamos a ver seguramente en el City Tour, que es el cierre definitivo de todo este evento. Muchos me paraban por el pasillo y nos preguntaban a todos, ¿están contentos? Estamos chochos. Estamos chochos porque salió todo muy bien, porque vino muchísima gente. Realmente superó nuestras expectativas desde todo punto de vista, desde la cantidad de gente que vino, desde la cantidad de países que vinieron. Yo tenía la sospecha de que muchos de los extranjeros iban a venir a 1 o 2 mesas y se iban a recorrer Buenos Aires el resto del tiempo, y la verdad es que estuvieron acá prácticamente todo el Congreso, y eso para nosotros es un orgullo y es de algún modo la manera que nosotros tenemos de saber que algo salió bien. Todo esto va a seguir
todo esto va a seguir con el documental, todo esto va a seguir con el City Tour que vamos a seguir haciendo, esperamos, de manera continua, una vez por semana a partir del año que viene, con libros, con las ponencias que se van a subir a internet, con todo lo que va a quedar grabado a través de las cámaras, con otras cosas que estamos preparando. Y el agradecimiento más grande que yo tengo es para Marcos, para Wanda, para Javier, para Yolanda, para toda la gente del Congreso que estuvo ayudando, que se sumó y que hizo posible que todo esto funcionara y que funcionara así de bien como salió. Les pido para todos ellos, para los expositores y para ustedes el aplauso más grande que hayan dado porque se lo recontra merecen. Gracias. Bueno, pero sobre todo le agradecemos a Nicolás. No nos olvidemos de él.